Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, gracias por continuar en sintonía de este programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Estamos conversando sobre las reuniones en Managua de la Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica. Y don Luis estaba abordando la problemática que hay en El Salvador y cómo el caso exitoso de la relación gobierno-sector privado de Nicaragua puede ser un ejemplo a seguir. Usted hablaba de la problemática en El Salvador. Sí, correcto. Ahora, nosotros vemos, digamos, en esta situación del diálogo un grave peligro, y es el hecho de que aquí, quizás voy a retroceder un poquito, hablamos de política y no se entiende lo que es política. Se cree, polis viene del griego, del manejo de la ciudad, que es el manejo de la cosa pública. Muchos tendemos a creer que la cosa pública no es de nadie, cuando debería ser al revés, la cosa pública es de todos. Y que los gobernantes están obligados a responder por la responsabilidad y la confianza que se les da de manejar la cosa de todos en beneficio de todos y no ocupar la cosa de todos en beneficio particular de uno. Y dicen, bueno, es que en la política ustedes no se metan, los empresarios no tienen que meterse en política. Y está bien que no nos metamos en política electoral, que no nos metamos en política partidaria, pero no nos podemos dejar de meter en cómo es la política de seguridad, la política de empleo, la política de salud, la política de educación, porque eso es de interés para todos. No puede haber una empresa sana en una sociedad enferma. Tenemos que velar porque la sociedad sea sana. Entonces, los políticos no quieren que los empresarios se metan en nada. Dicen, no, en la política es solo nuestra. ¿Cómo va a ser eso? Si la política es de todos y los que son los gobernantes se deben a los ciudadanos y los ciudadanos tenemos derecho a exigir. Decíamos en pláticas anteriores de que aquí hay una experiencia. Ya se dio el caso de Somoza, donde se vivió un periodo en donde ya la población llegó a un momento en que dijo no más cualquier cosa en vez de Somoza y llegaron a una guerra. ¿Por qué? Porque no se pueden dividir las dos cosas. Para que el sistema funcione, para que el empresario tenga garantías, para que el país pueda prosperar, debe haber un sistema económico de libertades con responsabilidad y debe haber un sistema político democrático de representación. Porque si dejamos que el que gobierna se crea emperador y sea dueño de todo, y que los que trabajamos y pagamos y sostenemos al gobierno tengamos que hacerle genuflexión e irle a pedir permiso para poder hacer cualquier tipo de cosas, ya no es en base a un Estado de Derecho y de leyes, sino que es en base a simpatías, conectes y favores que el que está gobernando le hace al otro. Pero en el caso de Nicaragua, la ley dice, por la reforma constitucional, que el gobierno tiene que tomar en cuenta al sector privado. Eso quedó institucionalizado en el caso de Nicaragua. Correcto. Probablemente eso esté haciendo la diferencia y ha permitido el crecimiento económico que tiene el país. Y yo me gustaría preguntarles qué significa tomar en cuenta. Pero es que también, ahí es donde yo difiero un poco de la parte salvadoreña. Lamentablemente, el sector salvadoreño ha sido plenamente identificado con un partido político. El sector privado es identificado plenamente con un partido político. En cambio, acá no estamos identificados. Aquí hay de todo en la parte de la empresa privada. Liberales, conservadores. Chinos, rusos, de todos lados tenemos ahí. Es un conglomerado, una amalgama de todos lados. En cambio, en El Salvador no. O sos de aquí o no sos de aquí. Esa es una diferencia con ellos. Y aparte de eso también, cuando nosotros decimos que separamos la parte política, es casualmente que no nos metemos a la politiquería del día a día. O sea, nosotros vemos estrictamente lo que es la parte económica y lo que nos afecta económicamente y lo que nos pueda afectar o beneficiar por la buena andanza de la economía nacional. Ahí sí nos metemos de cabeza. Pero no nos metemos en politiquería, no nos metemos en leyes de gobernación, en leyes de policía. Pero sí inciden en la Asamblea Nacional en la aprobación de leyes de carácter económico. De carácter económico definitivamente, y cuando consensuamos las leyes son tomados en cuenta nuestros argumentos y llegamos a acuerdos. O sea, no crean que tampoco, ¿verdad?, llegamos ahí a sentarnos y a vernos las caras. O sea, pues ponemos nuestros criterios y si lo vemos viable y consensuamos y llegamos a un acuerdo, pues se pone. También ellos tienen sus exposiciones y también lo hacemos, pues, o sea, no estamos cerrados en eso, pero existe pues esa comunicación y ese consenso.
Yo preguntaba, ¿cómo hacer para sensibilizar a los presidentes de Centroamérica que el mejorar la tramitología en las aduanas, por ejemplo, debe ser igual en todas las aduanas de Centroamérica? ¿Cómo ayudar a la competitividad de las empresas, a facilitarles el comercio, porque en realidad eso atrae la inversión y genera empleo? Yo creo que no debería de ser muy difícil sensibilizar, porque toda la lógica y el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, indica que eso es indispensable para poder ser competitivos, para poder ser eficientes. Sin embargo, lo que nos sucede a nosotros, no sé si aquí en Nicaragua también es así, lo que nos sucede es que hay como pequeños feudos. Entonces, el que maneja la aduana, a veces le conviene que haya todas esas trabas, porque en la medida que hayan trabas hay posibilidades de ingresos. Entre cada sellito que se necesita y conseguir el sello y que no lo pongan a uno arriba, sino darle la prioridad. Entonces, y hay corrupción ahí. Siempre hay algún ingreso para alguien, y ese tipo de cosas hace que vayamos retrocediendo. Por ejemplo, hablábamos esta mañana también acerca de la importancia que tiene el turismo regional. Alguien que viene de Europa viene de vacaciones 15 días, y a veces nuestros países de manera individual no tenemos suficientes atracciones turísticas desarrolladas para atender un mercado exigente durante 15 días. Pero sí tendríamos en Centroamérica que vengan a ver lagos aquí, que vayan a ver sitios arqueológicos a Guatemala, que vayan a surfear a El Salvador, que vayan a ver, qué sé yo, parques ecológicos a Costa Rica, y podría hacerse así, pero traten de pasar la frontera. Y ahí van a ver que de El Salvador a Guatemala, que son 100 y pico de kilómetros, las dos capitales del mundo más cercanas, a veces hay 3 horas de fila cuando hay mucho tráfico en la frontera esperando para que le den a uno un papelito que uno tiene que entregar a la pasada para poder movilizarse. Entonces se frena el turismo, se frena el comercio, se frenan los negocios y nos distanciamos más. Entonces creemos nosotros que es importante que esas barreras se vayan desapareciendo. ¿Por qué no podemos hacer como Europa? Que una vez uno entra a Europa, hasta que sale de Europa hay que volverse a reportar, pero puede moverse internamente con mucha libertad. Centroamérica debería de ser lo mismo. Tenemos grandes ventajas, bellezas naturales, gente que aprende rápido, gente alegre, que tiene calor humano, que hace sentir a los visitantes bien. Tenemos creatividad y tenemos muchas cosas positivas que pudiéramos desarrollar si tan solo tuviéramos las condiciones. Si no, veamos la gente que se va de nuestros países y tiene éxito afuera cuando las condiciones son las adecuadas, cuando hay un Estado de Derecho, cuando hay seguridad jurídica, cuando las reglas de juego son conocidas. Y entonces eso es lo que deberíamos de aspirar para que toda nuestra población centroamericana tenga esa oportunidad de desarrollarse y progresar. Bueno, entiendo que hace poco hubo una reunión de presidentes en República Dominicana y que ahí se trató el tema del comercio. Eso se le ha estado dando seguimiento. Incluso el presidente del COSEP de Nicaragua creo que está coordinando una comisión regional. Correcto, sí, en el mes de junio se llevó una matriz de obstáculos que se le presentaron a todos los presidentes, lo cual fue acogida una buena acogida tuvo de parte de todos los presidentes, y nombraron a una comisión de sus ministros para que en un plazo no mayor de 30 días pues procedieran a trabajar en toda esa matriz de obstáculos. Así es que se está trabajando en eso, estamos se está en esa situación, y esperamos que las cosas pues se mejoren para bien. ¿Qué otros temas van a discutir en la reunión de las cámaras de comercio de Centroamérica? ¿Van a tratar algún tema conjunto? ¿Van a emitir alguna declaración? Sí, bueno, usualmente después de toda esta reunión, en el segundo día de la reunión, o sea, mañana a las 11:30 tenemos una conferencia de prensa en que se está trabajando en eso con todos los presidentes. Se hace la conferencia de prensa y ahí se dice pues los resultados de la reunión. Asimismo, pues nosotros acá en Nicaragua pues, vamos a aprovechar de que están los presidentes acá. Vamos a tener una presentación de parte del gobierno del proyecto del canal el día de mañana para todos ellos, ¿no? Pues, que están interesados en conocer el proyecto del canal, y va a ser parte pues, de la agenda, así como se destila en todos los países en que nos reunimos, en que le hacemos una visita al presidente de la República,
una visita cordial, ¿no? De cortesía, y también tendrán la oportunidad pues, aprovechar para presentar la posición institucional del COSEP sobre aspectos como, por ejemplo, cuando se exigió la renovación de cargos en los poderes del Estado, la defensa institucional, ¿eso van a tratarlo también? ¿Podría ser expuesto? No, nosotros en ese sentido no, a nivel de FECANCO no trabajamos ya eso, o sea, esa parte Eso no es la parte vemos. interna. Sí, así nosotros no lo vemos a nivel de FECANCO, o sea, eso lo miran ya a nivel de las cúpulas empresariales prácticamente. Nosotros no nos metemos en esas particularidades. Más que todo lo que aquí es consolidarnos, aprender de las experiencias de los otros países, y también pues estrechar aún más los lazos de amistad y de apoyo, en que si un comerciante nicaragüense tiene un problema en El Salvador, pues con todo gusto pues la Cámara Salvadoreña nos apoya, o viceversa acá, y estamos en eso. Pues así es que es un intercambio de experiencia y hasta el momento pues ha dado resultados. Y de oportunidades. Sí. Pues a ver qué oportunidades hay y qué cosas se pueden hacer, porque creemos que una vez que estemos más integrados comercialmente, la integración real, política, botar barreras y trámites, se va a volver, digamos, una necesidad imperiosa que no se va a poder detener. Y ese es parte del proyecto. Ahora, nosotros sí nos interesa conocer más a fondo algunos aspectos, como los que menciona, y que es cierto que lo tratan las cúpulas empresariales, pero que creemos nosotros, por la situación que estamos viviendo, que es importante aprender, ver qué cosas sirven, qué cosas no sirven. Y solo una aclaración de que el argumento que hace el gobierno precisamente para mantenernos alejados de las críticas que les hacemos, es decirnos, ustedes son agentes de tal partido político. Y eso no es cierto. Uno puede tener su corazón donde le dé la gana, pero el asunto es que, a diferencia, creo, de Nicaragua, que ha madurado un poco más después de la primera etapa de los 10 años de sandinismo, donde la economía llegó Colapsó prácticamente. Y creo que ya aprendieron de eso, y el presidente alguna experiencia tuvo que haber aprendido de esa situación. Nuestros gobernantes y el partido FMLN no ha aprendido y todavía ve con grandes anhelos los modelos del socialismo del siglo XXI implementados en Venezuela y en otros lados, donde nosotros claramente vemos que eso no funciona. Y no nos oponemos por ideología, no nos oponemos por razones políticas partidarias, nos oponemos sencillamente porque sabemos que eso no funciona. Y no queremos pasar nosotros por una tragedia para poder después decir, ya vieron que no funcionó, y entonces ahora volver a empezar de cero. Pero sí, con el gobierno de Salvador Sánchez están dispuestos a sentarse o han conversado ya. Sí, bueno, hubo un cambio de estilo. El presidente Funes era bastante confrontativo, altanero, fogoso. El presidente Sánchez Serén es un hombre más maduro, con otro discurso, que empezó diciendo pues que debíamos de dialogar, y nosotros estamos de acuerdo con eso. Hemos participado en todas las instancias de diálogo a las que se nos ha invitado, pero lamentablemente el diálogo, al menos por parte de ellos, lo vemos nosotros que ha sido instrumentalizado como una forma de mantenerte entretenido, de mantenerte ocupado, mientras tanto la agenda política, ideológica, etcétera, sigue avanzando, porque todos los miércoles que hay reunión en la Asamblea Legislativa surgen sorpresivos que no han sido discutidos y que van contrarios al modelo o al sistema económico de libertades que creemos nosotros es el que funciona. Entonces, en la medida que lo van a uno apretando y ahorcando y lo van asfixiando, pues la desesperación se vuelve más grande, y la obligación de resistirse a eso también se vuelve un compromiso patriótico, y no tiene nada que ver con cosas electorales ni cosas políticos partidarias. Tiene que ver con salvar o defender un sistema que nosotros creemos que es el que más le conviene al país. Bueno, a lo mejor también de la experiencia salvadoreña hay que aprender en el caso de Nicaragua, ¿verdad? Dejar la confrontación a un lado y ponerse de acuerdo con el gobierno hasta donde se pueda poner de acuerdo. No, definitivamente. O sea, esta es una experiencia acá en Nicaragua que ya la hemos venido viendo los resultados del 2008 hacia acá, ¿no?
Acuérdense que en un momento nosotros así estuvimos, pues, o sea, allá en los Por lo principios menos en del el primer año del segundo en el- gobierno del presidente Ortega. Exactamente, o sea, prácticamente no había ninguna comunicación con el gobierno y los resultados económicos se vieron. Así es que aquí entendimos de que teníamos que sacar a Nicaragua adelante y que la mejor forma era sentarnos en un diálogo franco, un diálogo directo y por el bien del país y sacarlo adelante. Pues y en eso es lo que hemos estado y en eso es lo que hemos venido haciendo. Quiero agradecerle al licenciado Rosendo Mayorga, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios Aduaneros de Nicaragua, y al licenciado Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, que nos hayan acompañado esta noche. Un gusto, muchísimas gracias. Y le por la deseamos invitación. la mejor suerte a los hermanos salvadoreños. Ustedes no se vayan, que nosotros tenemos mucho más en Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.